Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre no importa. Digan que soy la víctima cero o como quieran llamarme. Yo no busco fama ni venganza. Solo quiero que alguien escuche lo que viví, porque todavía hay noches en las que no puedo ni dormir. Todo empezó cuando era chamaco. Tendría unos 10 años. Tal vez menos, no sé bien. Mi jefe y mi jefa eran gente humilde, de esas que creen que todo lo que tiene un padrecito es sagrado. Y la neta, yo también lo creía. ¿Cómo no? Si desde chamacos nos metieron en la cabeza que los curas eran casi santos. Un día llegó un tipo a la casa, vestido de traje, con una cruz dorada que brillaba más que los dientes de oro del vecino. Era todo sonrisas, bien educado, hablaba bonito, como si de verdad le importáramos. Nos dijo que él trabajaba con un sacerdote muy importante, que estaba haciendo algo grande, algo que cambiaría al mundo. Los Legionarios de Cristo. No más oír el nombre ya sonaba a cosa seria. Dijo que buscaban niños con vocación especial, que yo podía ser uno de los elegidos. Mis jefes no lo pensaron mucho. ¿Quién iba a decirle que no a Dios? Así fue como terminé en un lugar que parecía salido de un sueño. Era una escuela enorme, con jardines bien verdes, muros altos, y una capilla que se veía desde lejos. Era como si hubieran traído un pedazo del cielo a la tierra. Nos recibieron con cantos, aplausos y abrazos, como si fuéramos héroes. Yo me sentía importante, como si de verdad hubiera sido elegido para algo grande. Pero, en cuanto mis papás se subieron al camión y se fueron, las cosas empezaron a cambiar. Lo primero que noté fue el silencio. Todo el mundo hablaba bajito, como si estuvieran en misa todo el tiempo. Hasta los maestros tenían un tono raro, como si no quisieran que nadie más los oyera. Pero lo que más me sacó de onda fue que, al segundo día, un tipo que trabajaba ahí me dijo que tenía que ir al despacho del padre Maciel. Ese primer encuentro fue raro. El padre era un hombre alto, con voz suave, pero sus ojos daban miedo, como si pudieran ver todo lo que traías por dentro. Me hizo preguntas sobre mi familia, mis amigos, hasta sobre las cosas que me daban miedo. Yo pensé que estaba tratando de conocerme, pero ahora entiendo que lo que quería era saber cómo podía controlarme. Después de esa primera vez, me empezó a llamar seguido. Me mandaban a buscar y me llevaban a su oficina. Al principio solo me daba pláticas raras sobre cómo yo era especial, que tenía una misión en la vida, que debía obedecerlo sin cuestionarlo porque él era el representante de Dios en la tierra. Me hacía sentir importante, pero al mismo tiempo me daba un miedo que no sabía ni explicar. Las cosas empezaron a ponerse más turbias cuando me di cuenta de que no era el único que iba a su despacho. Había otros niños, pero nadie decía nada. Parecía como si todos tuviéramos miedo de hablar. Yo empecé a notar que los que iban seguido al despacho regresaban diferentes, más callados, más tristes. Una noche, en el dormitorio, uno de ellos, un chavito más chico que yo, empezó a llorar. Se tapó la cara con la almohada para que nadie lo oyera, pero yo estaba en la cama de al lado. Le pregunté qué le pasaba, y lo único que me dijo fue: «No quiero volver al despacho». Esa frase se me quedó grabada porque fue la primera vez que sentí que algo estaba muy mal en ese lugar. Pero aún no sabía qué tan mal. Algo aún más tenebroso llegó unas semanas después, cuando me tocó mi primera misa especial. No era en la capilla grande donde íbamos todos los días. Era en una capilla más chiquita que estaba en el sótano, un lugar al que no cualquiera podía entrar. Nos llevaron a mí y a otros 3 niños, todos de los que Maciel decía que éramos los elegidos. Al principio parecía una misa normal, pero después Maciel empezó a decir cosas raras. Hablaba de sacrificios, de obediencia total,
de que para ser verdaderos servidores de Dios, teníamos que entregar no solo nuestras almas, sino nuestros cuerpos. Yo no entendía bien a qué se refería, pero la forma en que lo decía me ponía la piel chinita. De pronto apagaron las luces y encendieron unas velas negras. Nos hicieron arrodillarnos y empezar a repetir una oración que nadie conocía. «Dieguito, escúchanos», decía el padre, y nosotros teníamos que repetirlo. Esa fue la primera vez que escuché ese nombre. «Dieguito, protégenos. Dieguito, guíanos». Las palabras salían de mi boca, pero no entendía qué estaba diciendo ni por qué. Solo sabía que no podía desobedecer. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Maciel diciendo ese nombre. Fue ahí cuando entendí que ese lugar, que parecía el cielo, en realidad era otra cosa, algo mucho más oscuro y peligroso. Después de esa primera misa especial, mi vida cambió para siempre. Ya no era el mismo chamaco que llegó emocionado al lugar. Algo dentro de mí sabía que ese lugar no era de Dios. En los días que siguieron, Maciel nos empezó a llevar más seguido a esa capilla del sótano. Le decíamos el cuarto de los elegidos, pero, la neta, de elegido no tenía nada, solo un aire pesado que te oprimía el pecho. Cada vez que bajábamos, sabíamos que algo malo iba a pasar, aunque no hablábamos entre nosotros. Cada quien cargaba su miedo en silencio. Una noche nos llamaron para otra de esas ceremonias. Éramos 5 niños, todos más o menos de mi edad, y uno más chico, como de 8 años. Lo reconocí porque siempre estaba con Maciel. Lo trataba como si fuera su favorito. Pero ese día el chamaco no paraba de temblar. Tenía los ojos bien rojos de tanto llorar. Cuando uno de los cuidadores le dijo que se calmara, Maciel lo interrumpió con una sonrisa rara. «Déjalo, hijo. El miedo es parte del proceso. Esa vez no nos pusieron a rezar como antes. En lugar de eso, Maciel nos ordenó que lo siguiéramos a otro cuarto, más abajo todavía. Mientras bajábamos por unas escaleras de piedra, el aire se sentía más frío y había un olor raro, como a tierra mojada y algo podrido. Llegamos a un lugar que parecía una especie de bodega, con paredes de piedra vieja y un círculo dibujado en el suelo con ceniza negra. Al centro había un pozo. El pozo era pequeño, pero profundo. Desde la orilla no se veía el fondo, solo una oscuridad que parecía tragárselo todo. Maciel nos hizo rodearlo y empezó a decir palabras que no entendíamos. Parecían oraciones, pero no eran en español ni en latín, como las misas normales. Era algo distinto, algo que sonaba mal. De repente, Maciel dejó de hablar y se inclinó hacia el pozo. «Dieguito, están aquí», dijo, como si estuviera hablando con alguien. Luego se quedó en silencio, como si escuchara una respuesta, pero nosotros no oíamos nada. Los minutos pasaban, y el silencio solo hacía que me sintiera más nervioso. Hasta que, de pronto, se escuchó algo. Un golpe, como si algo pesado hubiera caído en el agua. Maciel se levantó y nos miró con esa sonrisa suya, la que hacía que te sintieras más pequeño que una cucaracha. «Dieguito quiere conocerte», me dijo, señalándome. Sentí que el corazón me iba a explotar del miedo, pero no podía moverme. 2 de los cuidadores me empujaron hacia la orilla del pozo. «No tengas miedo, hijo. Esto es para que comprendas tu propósito», dijo Maciel. Cuando me asomé al pozo, no vi nada al principio. Solo la oscuridad y un eco lejano, como si el lugar respirara. Pero, poco a poco, una figura empezó a emerger del fondo. Primero vi lo que parecían ser manos, delgadas y huesudas, con uñas largas y negras. Luego una cara, pero no era una cara normal. Era algo más parecido a un cráneo cubierto de piel delgada, con unos ojos pequeños y amarillos que brillaban en la oscuridad. «¿Qué es eso?», alcancé a susurrar. Maciel, detrás de mí, respondió en un susurro. «Él es nuestro guía. Él es Dieguito». No podía creer lo que veía. Esa cosa no podía ser humana.
Se quedó mirándome fijamente, y aunque no hablaba, sentí que me decía algo, como si su voz estuviera dentro de mi cabeza. No entendía las palabras, pero sabía que era algo malo, algo que me iba a romper por dentro si seguía mirándolo. Cerré los ojos y di un paso atrás, pero Maciel me detuvo. «Obediencia, hijo. Sin obediencia no hay salvación», dijo, y me empujó hacia la orilla de nuevo. El horror se reflejó aún más en mi mirada cuando Dieguito extendió una de esas manos y empezó a salir del pozo. Sentí como el aire se volvió más pesado, como si todo el cuarto se estuviera hundiendo. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que vi a Maciel inclinarse, como si estuviera reverenciando a esa cosa. No sé cómo, pero logré dar un paso atrás y caer de rodillas. Cuando abrí los ojos, Dieguito ya no estaba en el pozo, pero sentí su presencia detrás de mí. Maciel se acercó y me levantó del brazo, como si no hubiera pasado nada. «Eres fuerte, hijo. Dieguito lo sabe», dijo, con esa sonrisa que nunca se me va a olvidar. Esa noche no dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara, esos ojos amarillos, y lo peor era que sabía que no había terminado. Esa cosa, Dieguito, no se iba a ir. Después de esa noche, el pozo y Dieguito se volvieron parte de nuestras vidas. Ya no éramos niños normales, éramos los elegidos, como Maciel nos llamaba, pero yo no me sentía especial. Me sentía como un pedazo de carne a punto de echarse a perder. Las visitas al sótano se hicieron más frecuentes. No siempre nos llevaba a todos. A veces escogía a uno o dos, y el resto nos quedábamos en los dormitorios, esperando y rogando que no nos tocara la siguiente vez. Cada vez que regresaban los que habían bajado, lo hacían con los ojos vacíos, como si algo dentro de ellos se hubiera roto. Una tarde durante el almuerzo, Maciel nos reunió en el comedor. El lugar estaba lleno, pero el silencio era tan pesado que hasta el ruido de las cucharas parecía demasiado fuerte. Maciel se paró frente a todos, con esa sonrisa suya que ya nos ponía nerviosos. «Hoy es un día especial», dijo, como si estuviera anunciando una fiesta. «Dieguito quiere un regalo y será uno de ustedes quien se lo dé». Nos quedamos en shock. Algunos se miraron entre ellos. Otros bajaron la cabeza, tratando de no llamar la atención. Yo me quedé congelado. Maciel caminó entre nosotros, pasando por las mesas, observándonos como si estuviera escogiendo fruta en el mercado. De repente, se detuvo frente al niño más pequeño, el que siempre parecía temeroso. Lo señaló con un dedo. «Tú, hijo, hoy tendrás el honor de ser parte del ritual». El chamaco soltó su cuchara, que cayó al suelo con un ruido seco. Comenzó a llorar, pero Maciel no lo dejó ni protestar. Dos cuidadores lo agarraron por los brazos y se lo llevaron, mientras él gritaba y pataleaba, pidiendo que lo soltaran. Nadie se movió, nadie dijo nada. Era como si nos hubieran cortado las lenguas. Esa noche, nos llevaron a todos al sótano, no al cuarto del círculo, sino a otro espacio más amplio, como una especie de bodega. Había mesas largas como las que usábamos para comer, pero estaban cubiertas con mantas negras. Sobre una de las mesas había algo envuelto en una tela blanca, que parecía moverse ligeramente. Maciel nos hizo formar un círculo alrededor de la mesa. Cuando empezó a hablar, su voz sonaba más fuerte que de costumbre, como si estuviera lleno de entusiasmo. «Hoy, Dieguito recibirá lo que merece. Ustedes serán testigos de este gran momento», dijo. Uno de los cuidadores descubrió la tela blanca y debajo de ella estaba el niño pequeño. No diré más de cómo estaba porque se me quiebra la vida al recordarlo. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar y su boca estaba cubierta con un trapo. Sus ojos nos buscaban, suplicando ayuda, pero nadie se movió. De repente, uno de los hombres de Maciel sacó un cuchillo largo, con una hoja brillante que reflejaba la luz de las velas. Empezó a recitar esas mismas palabras extrañas, mientras caminaba alrededor del niño. Luego, con un movimiento rápido, hizo un pequeño corte en el dedo índice del niño. La sangre goteaba en el suelo,
formando un charco oscuro. Maciel llevó parte de la sangre que recolectó hacia el borde del pozo y la dejó caer. Por un momento, no pasó nada, pero luego se escuchó un ruido, como un gruñido profundo, que venía desde el fondo. Era Dieguito. El niño lloraba de dolor, mientras nosotros mirábamos en shock, incapaces de hacer algo. Maciel regresó al círculo, con las manos manchadas de sangre, y nos obligó a arrodillarnos. «Agradezcan a Dieguito por su protección», dijo. Todos repetimos las palabras que nos enseñó, con la voz temblorosa y el miedo atragantándonos. Nadie se atrevía a desobedecer. Cuando terminó, Maciel ordenó que se llevaran al niño, pero nunca lo volvimos a ver. Esa noche entendí que nadie estaba a salvo. Después de esa noche, la tensión en el internado se volvió insoportable. A ninguno de nosotros nos quedaban lágrimas. Sabíamos que el niño que se llevaron no iba a regresar. Al parecer, a sus padres, quienes eran campesinos, les dijeron que el niño se escapó y, a cambio de una buena suma de dinero, esas personas no dijeron nada. Cada día era como caminar en un campo minado. A veces, en el comedor o en los pasillos, nos mirábamos unos a otros, preguntándonos quién sería el siguiente. Nadie decía nada, pero todos lo pensábamos. Una noche, Maciel nos reunió a todos en la capilla. Él tenía esa sonrisa calmada que siempre nos ponía nerviosos, como si lo que estaba a punto de pasar fuera algo completamente normal. «Hoy recibirán una visita especial», dijo, caminando lentamente entre nosotros. «Dieguito quiere conocer a sus elegidos más de cerca». Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Qué significaba eso? Nos hizo sentarnos en las bancas de madera, apretados unos contra otros, mientras él encendía unas velas alrededor del altar. Los cuidadores cerraron las puertas de la capilla con un candado. Estábamos encerrados. Maciel empezó a rezar, pero no eran oraciones normales. Eran esas palabras raras que no entendíamos, como si estuviera hablando en un idioma antiguo. Mientras rezaba, sacó una pequeña caja negra y la colocó sobre el altar. Cuando abrió la caja, había dentro lo que parecía un pedazo de carne seca, pero tenía algo extraño. Parecía latir, como si todavía estuviera vivo. Nos ordenó que nos acercáramos, uno por uno, a mirar dentro de la caja. Yo fui de los últimos, y cuando me paré frente a ella, el aire me faltó. No era carne seca, era un corazón pequeño, del tamaño de un puño cerrado. Palpitaba lentamente, con un ritmo que me heló la sangre. Cuando todos regresamos a nuestras bancas, Maciel comenzó a hablar de Dieguito. Nos dijo que él vivía en el pozo porque había sido rechazado por el mundo, pero que nosotros éramos su familia ahora, que debíamos honrarlo y obedecerlo si queríamos su protección. Entonces sucedió. Las velas alrededor del altar empezaron a parpadear y de la nada, un olor horrible llenó la capilla. Era un hedor agrio, como carne podrida mezclada con algo químico. Nos tapamos las narices, pero no servía de nada. «Dieguito está aquí», dijo Maciel, con los brazos abiertos, como si estuviera recibiendo a un invitado de honor. El clímax llegó cuando algo empezó a moverse detrás del altar. No era una sombra ni un truco de la luz. Era real. Algo salió gateando, arrastrándose con movimientos torpes pero rápidos. No lo vi completo, pero alcancé a notar que tenía manos pequeñas y nudosas, con uñas largas y sucias. El cuerpo era como el de un niño deforme, pero su piel era grisácea y parecía cubierta de llagas. Lo que más me aterrorizó fueron los ojos. No eran humanos, eran negros, como si no tuvieran fondo. La cosa se detuvo en medio de la capilla, mirándonos. Sentí que no podía respirar, como si algo me estuviera apretando el pecho. Maciel se inclinó hacia la criatura y empezó a hablarle, como si estuviera conversando con un viejo amigo. No entendí lo que dijo, pero después de un rato, Dieguito giró la cabeza hacia nosotros y emitió un ruido que no puedo describir. Era como un grito, pero no salía de su garganta, sino que parecía vibrar en el aire. Un niño a mi lado empezó a llorar,
y Maciel lo señaló. Él será el primero en recibir la bendición de Dieguito, dijo, con una calma que daba miedo. Los cuidadores agarraron al niño y lo llevaron hacia la criatura, que estiró una de sus manos hacia él. El niño gritó, y todos los demás cerramos los ojos. No sé qué le hizo Dieguito, pero los gritos del niño se apagaron de golpe. Cuando abrí los ojos, lo vi tirado en el suelo, inmóvil, mientras Dieguito regresaba gateando hacia el altar. Un día, mientras estábamos en el patio haciendo limpieza, vi una oportunidad. Había un muro bajo que daba hacia un camino. No sabía qué había del otro lado, pero era mejor que seguir en ese infierno. Fue entonces cuando le susurré mi plan a dos amigos, Toño y Felipe. No era el más cercano a ellos, pero compartíamos el mismo miedo, y eso era suficiente para confiar el uno en el otro. Esa noche, después de la cena, esperé a que todos estuvieran dormidos. Habíamos guardado trozos de cuerda y una vieja manta para ayudarnos a cruzar el muro. Cuando llegó el momento, los tres nos escabullimos hacia el patio. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a delatarme. El primer obstáculo fue la reja que separaba el patio de la zona donde estaba el muro. Toño encontró un palo que usó para hacer palanca y abrir un hueco lo suficientemente grande para que pasáramos. El ruido fue mínimo, pero en ese lugar todo parecía amplificarse. Cuando llegamos al muro, nos dimos cuenta de que no iba a ser tan fácil como pensábamos. Estaba más alto de lo que recordábamos, y la cuerda apenas era suficiente para ayudarnos a subir. Toño fue el primero en intentarlo. Era ágil, pero mientras escalaba, escuchamos pasos detrás de nosotros. «¡Ahí están!», gritó una voz y supimos que nos habían descubierto. Era uno de los cuidadores. Felipe y yo empujamos a Toño para que llegara al otro lado mientras tratábamos de ganar tiempo. Fue ahí cuando lo vi, Maciel parado en la entrada del patio, con esa calma que daba más miedo que cualquier grito. No estaba solo. Detrás de él, arrastrándose, venía Dieguito. La cosa se movía rápido, como un animal que había olido sangre. «Regresen, muchachos, no tienen por qué hacer esto difícil», dijo Maciel, como si nos estuviera invitando a tomar un café. Toño logró saltar al otro lado del muro, pero Felipe y yo estábamos atrapados. Felipe me empujó hacia la cuerda. «Vete tú, yo los distraigo», dijo, aunque su voz temblaba. Quise protestar, pero no había tiempo. Mientras escalaba, escuché los gritos de Felipe. No sé qué le hicieron, pero jamás los olvidaré. Cuando llegué al otro lado, corrí sin mirar atrás. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y caí de rodillas en un camino polvoriento. Pasaron años antes de que pudiera hablar de lo que ocurrió. Toño y Felipe nunca regresaron, y no supe qué pasó con los demás niños. Durante mucho tiempo viví con miedo de que alguien me encontrara, de que Maciel o su secta vinieran por mí. Intenté contar mi historia varias veces. Fui a la policía, pero me miraron como si estuviera loco. «Es el padre Maciel», decían, como si su reputación fuera suficiente para invalidar todo lo que decía. También hablé con periodistas, pero todos los artículos que escribían nunca llegaban a publicarse. Era como si una mano invisible bloqueara todo intento de sacar la verdad a la luz. En una ocasión, fui directamente a la diócesis. Me atendió un sacerdote joven que me escuchó con cara de horror mientras le contaba todo. Cuando terminé, me miró con lástima y dijo: «Hijo, estás confundido. El padre Maciel es un santo». Me levanté y salí de ahí con el corazón lleno de rabia. La iglesia no solo sabía lo que pasaba, sino que lo protegía. Maciel siguió acumulando poder, siendo alabado como un hombre de Dios. Mientras tanto, yo cargaba con las pesadillas, con el trauma, con el recuerdo de Felipe y Toño y los demás niños que nunca volvieron. Afortunadamente, mi corazón encontró algo de paz años después, cuando vi en las noticias que finalmente habían empezado a salir más testimonios en contra de Marcial Maciel. No podía creerlo. Otros sobrevivientes como yo habían reunido el valor para hablar, y sus historias eran iguales a la mía. Abuso, manipulación, rituales oscuros. Pero lo que más me dolió fue que,
Incluso después de todo, la iglesia siguió encubriéndolo. Apenas lo castigaron, y nunca hubo justicia para nosotros. Hasta el día de hoy sigo siendo una sombra. Me hago llamar la víctima cero porque fui de los primeros, pero no seré el último en contar la verdad. No busco fama ni reconocimiento. Solo quiero que el mundo sepa quién fue Marcial Maciel y lo que hizo. Y aunque la iglesia nunca admita su complicidad, yo seguiré hablando. Porque el silencio, ese sí, es el verdadero pecado.